Bueno, estamos acá con Pilar Manchón. Bienvenida, Pilar, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer, Hola, Pilar. gracias. Pilar nos visita desde España, sevillana, así que se le nota ese acento tan bonito del sur de España. Pilar nos presentó hoy sobre cómo las grandes organizaciones podrán surfear la ola de la revolución tecnológica y sus dramáticos cambios. También habló mucho de emprendimiento interno, algunos conceptos relacionados con la mujer también me llamó la atención y interesante conversarlo. Oye, pero una de las cosas que más me llamó la atención es cuando te presentaste y dijiste que eras lingüista, porque tú tienes un currículum, Pilar, totalmente tecnológico. O sea, vendiste una empresa de asistentes inteligentes virtuales a Intel en un contrato multimillonario, así que te felicito por eso. El sueño del pibe, como dicen los argentinos. También trabajaste dentro de grandes empresas, como fuiste VP de inteligencia artificial de Roku, directora de interfaces cognitivas en Amazon, así que tiene toda una trayectoria emprendedora y corporativa siendo lingüista, lo cual no quiere decir que no sea una carrera, una super carrera, pero uno tendería a pensar en que la gente que hace este tipo de carreras y emprendimiento tiene un background un poquito más distinto. Bien tecnológico. Y eso es lo interesante dentro de todas además las cosas que hablaste, porque para contarle a nuestros jóvenes auditores de que, como dice Carol Dweck, hay que tener un growth mindset y creerse el cuento, que es posible lograrlo desde amplias y variadas profesiones. Yo creo que la barrera más importante que tenemos, y eso afecta más que todo al mundo latino en muchos aspectos, es el creerse uno mismo que puede hacerlo. Es la autolimitación. Entonces, cuando nos autolimitamos y tenemos esa concienciación, ese prejuicio de que por ser lingüista, por ejemplo, no puedes hacer lo mismo, no puedes crecer, no puedes aprender a la misma velocidad, es falso, es un mito, es una limitación autoimpuesta. Yo soy una persona normal y corriente, yo soy una persona que hizo su grado, pero lo único más especial es que soy cabezona. Eres estudiosa. Soy más bien cabezota que estudiosa. Yeah. Persistente. Y me gusta aprender y soy muy curiosa. Entonces hay curiosidad hay en los médicos, curiosidad hay en los ingenieros, en los lingüistas, en las enfermeras, en cualquier profesión. Entonces lo que hay que concienciarse es que independientemente de la carrera que tenga uno, el futuro es aprender, seguir aprendiendo, seguir evolucionando. Y si ha habido una constante en mi carrera, es aprender, salirse de la zona de confort y abrazar una nueva disciplina, una parte nueva de lo que estás haciendo y adoptarla como propia. Pues claro, en tu presentación hablabas de que tenías que tener distintos lenguajes para distintas personas dentro de una organización, los científicos, los tecnológicos, los de negocio, y a cada uno comunicarle de forma simple, pero a su vez en ese lenguaje. Y eso implica aprender mucho de distintos temas. ¿Y cómo los has hecho en general en este aprendizaje y curiosidad toda la vida? ¿Has aprendido haciendo o has aprendido en forma autodidacta con e-learning? ¿Cuál es tu método de aprendizaje, el que más te ha resultado? Ha sido una combinación de todo. Entonces yo creo que cuando eres una persona curiosa y tienes la voluntad, la necesidad de hacer algo concreto, te informas, buscas donde puedas toda la información, los datos y el aprendizaje que puedas y te tiras a la piscina. La única forma verdadera de aprender es haciendo. Eso no significa que no puedas ayudarte con seminarios, con e-learning, con cualquier otro tipo de formación. Uno aprende de todo, incluso de las experiencias de otros. No es necesario quemarme para ver que si tú te tocas el fuego te quemas. Entonces se puede aprender de todo, pero al final la experiencia final es ir ahí a ejecutar. Y obviamente no me vino una inspiración divina un día y ya sabía cómo tenía que hablarle a todo el mundo. Recuerdo mis primeros principios cuando era tecnóloga y tenía mi bebé tecnológico que era fantástico y le hacía las cosas mejor que ningún otro bebé tecnológico, y que cuando yo le explicaba a mis potenciales clientes e inversores lo que hacía, les hablaba de las cosas tecnológicas que era capaz de hacer, no de lo que mi producto era capaz de hacer por ellos, sino de abstractamente lo que la tecnología y la ciencia representaba en ese nuevo servicio. Entonces, obviamente, a ellos no les interesaba saber cuál bello era mi bebé, les interesaba saber qué iba a hacer mi bebé para ellos.
Y eso es un lenguaje, una forma de pensar, una forma de analizar el mundo que aprendes y que desarrollas. Entonces empiezas a ver las distintas perspectivas y empiezas a hablar, pues eso, casi distintos idiomas. Oye, y independiente de lo que acabas de contarnos, y aparte de tu profesión, ¿qué otras áreas aprendiste? ¿Tú sabes programar, por ejemplo? Sí. ¿Qué Ahora ya no programo, skills, sí. qué Bueno, pues competencias aprendiste yo en este empecé- camino? En un minuto dijiste, quiero hacer un asistente, vimos en tu presentación tu primer emprendimiento, quiero ser un asistente, reconocer la voz. Me imagino que desde decir eso, quiero hacer eso, hasta lograr un primer prototipo o algo viable, debe haber sido un camino donde tuviste que aprender, frustrarte, encontrar gente que te ayudara. ¿Cómo fue ese proceso? Claro, bueno, en realidad el camino fue anterior, digamos, a enamorarme de lo que es la lingüística computacional y empezar a investigar y a hacer un doctorado en lo que es la comunicación hombre-máquina. Entonces, a partir ya de esa experiencia, de ver cómo funciona la tecnología, de inspirarte, de querer crear un producto, algo que realmente tenga valor, pues ya empiezas a ver que hay una oportunidad de negocio, sobre todo si acabas yendo a Stanford como acabé yo, donde estás en el Silicon Valley, donde estás en la cuna del emprendimiento y ves que realmente se pueden hacer cosas interesantes. Entonces de ahí te pilla ese gusanillo y ya intentas aplicar tu desarrollo, tu investigación a productos reales que tienen un impacto de mercado y a partir de ahí empiezas a quererte. Si yo he podido hacer este proyecto de desarrollo, ¿por qué no voy a poder crear una empresa? Yo sabía cero de cómo crear una empresa. Era una lingüista que aprendió computación y ahora quiero montar una empresa. Pues ¿qué tengo que hacer? Aprender a montar una empresa. Entonces me metí en un programa de 50K de la Fundación San Telmo en Sevilla, que está asociada al MIT en Estados Unidos, y allí pues empiezan a darte conceptos de negocio, conceptos de cómo pensar. De administración, de estrategia. Efectivamente, entonces empezar a hacer tu plan de negocios y a transformarte personalmente de un tecnólogo, alguien que sabe de la tecnología, a una persona de negocios y un CEO en potencia. A partir de ahí fundé la empresa, me convertí en CEO, falto totalmente de experiencia, pero con un conocimiento intrínseco de la tecnología y del mercado en el que quería trabajar. ¿Cuánto duró, es curiosidad personal, esos estudios de tecnología, cuánto duraron después de tu carrera, tu profesión de lingüista? Mi carrera de lingüística son 5 años, pero yo la hice en 4. Luego hice un máster en ciencia cognitiva y lenguaje natural. Luego estuve un año. ¿Ya? Luego estuve en la Universidad de Stanford haciendo estudios de posgrado. Y luego estuve un año más investigando en proyectos de colaboración con la Unión Europea. Entonces, pues, si cuentas todos esos años, y luego seguía haciendo mi doctorado al mismo tiempo que montando la empresa y teniendo niños. Llegaste a Silicon Valley como dicen ellos, un científico con un business plan. ¿Qué es un, No, es un, yo monté ¿no? la empresa en Sevilla. En Sevilla. Monté la empresa en Sevilla y la internacionalizamos desde Sevilla, que tuvo sus propios retos. Fantástico. Y luego ya, cuando estábamos buscando inversión y demás, Intel se convirtió primero en un cliente, luego en un inversor y luego finalmente en la empresa que nos adquirió. Y fue entonces cuando, como condición de la adquisición, ellos pusieron que yo me trasladara al Silicon Valley y liderara el equipo desde allí, desde el headquarters de Santa Clara. Para nuestros auditores estamos con Pilar Manchón. Ella ha sido directora de interfase humano-computador en Amazon, en Roku, en Intel. O sea, estamos realmente con una persona que nos puede hablar con mucha propiedad de lo que significa estar en tecnologías de punta. Y para los jóvenes emprendedores que nos están escuchando, darse cuenta que es el estudio, la persistencia, lo que los va a llevar o nos va a llevar a tener éxito en estos emprendimientos. Y si se puede. Y yes we can, como decía Yes, we can. la campaña Obama. And if you can, you should. Okay. Oye, y conectándolo con lo que dijo Antonio recién de tu carrera corporativa y también de tu presentación con este sistema inmunológico en contra de la innovación y la disrupción, cuéntanos un poquito de ese concepto. Bueno, estamos en una fase donde las tecnologías estamos revolucionando la forma de hacer negocio, la forma de tratar a tus propios empleados, la forma de crear una empresa, la forma de escalar la empresa. Entonces, las grandes corporaciones hay muchísima innovación, se está viendo cómo crear, cómo aprovechar ese sentimiento de los emprendedores dentro de la propia corporación.
hay un problema grave, que es que ese sentimiento se acaba apagando cuando el sistema inmunológico de la corporación impide que los emprendedores desarrollen esas ideas con los recursos necesarios, sin las barreras que la organización pone y sin esa reacción negativa que otras partes de la organización tienen al cambio. La reacción al cambio es una cosa natural, pero es negativa para la innovación. Entonces, pues estas empresas se están dando cuenta de que hay unas pautas, hay una forma de fertilizar el ecosistema para hacer que estas personas creativas no abandonen la empresa y creen la innovación desde dentro. Pero eso requiere la capacidad de comunicar, la capacidad de abrir y fertilizar ese entorno y la capacidad de crear un sistema de recompensa, un sistema de compensación que haga que merezca la pena para una persona creativa seguir innovando aún dentro de una gran corporación. Este cambio cultural a mí me llama la atención porque la tecnología es como la moda, ¿no es cierto? Va y viene. Pasado la crisis del año 2000, se puso muy de moda el concepto de reingeniería, tal vez para nuestros auditores que tienen ya una mayor edad, pasaron esa fase. Y en ese tiempo, claro, el cambio venía siempre top-down, venía desde el directorio, y acá estamos promoviendo una cultura de innovación que se siembra en toda la organización. Es diferente la reacción cuando viene la propuesta de cambio desde las altas esferas de la compañía que cuando se siembra en todas las capas. Es muy diferente, pero lo uno sin lo otro no puede ocurrir. Es decir, si los líderes de la empresa no tienen una mentalidad de crecimiento, growth mindset, como tú decías antes, si no están dispuestos a hacer los cambios que son necesarios en las pautas de cómo gestionar esa empresa, al final la innovación muere y la empresa se quedará obsoleta. Entonces, es tan importante que fertilizar, digamos, las bases para que suba la innovación desde abajo hacia arriba, como tener las puertas y las ventanas abiertas para permitir que esa innovación realmente madure. Qué buen concepto. Oye, Pilar, agradecerte, el tiempo es oro. Quería contarte y recomendarte, comienza a vender con la opción más conveniente de Chile para todo tipo de negocios, Transbank, confiable, estable y segura. Hazte cliente en transbank.cl. Tengo que agradecerle a nuestros auspiciadores y despedirte. Muchas gracias por tu presencia, muy interesante la conversación. Un placer, pues gracias a vosotros. Gracias. Estamos con un muy importante invitado, un senador de la República. Bienvenido, senador. Muchas gracias, es un placer y un privilegio estar con ustedes. El senador Kenneth Pugh, quien hizo una presentación de la Sociedad Digital Segura. Él es senador por la región de Valparaíso, así que bueno, cuéntenos, senador, un poquito de su presentación que fue tan interesante, pero que bueno, nuestros auditores a través de estas palabras van a tener la oportunidad de escuchar. Bueno, muchas gracias. La verdad, representar a la región de Valparaíso es un desafío porque somos la región que le da el ancho a Chile. ¿Y por qué le damos el ancho a Chile? Porque vamos de Rapa Nui y la isla Pascua hasta los Andes, y esto es no menor. ¿Qué es lo que estamos tratando de generar en Chile? Una transformación que es más grande de todas las transformaciones que hemos hecho. Esto se le conoce como la cuarta globalización. Y es básicamente hacer uso de este mundo digital, pero de forma segura. Mi exposición habló de eso, de la transformación digital de forma segura, la sociedad digital segura. Hoy todo está conectado, hoy todo se analiza, hay unos datos increíbles, pero tenemos que estar conscientes de los riesgos. Tenemos que disfrutar de los beneficios, pero saber gestionar los riesgos. Eso es la ciberseguridad y de eso fue lo que he hablado hoy. Si lo tuviera que resumir en solo 4 aspectos, lo primero, la cultura. Estamos en este mes, el mes de octubre, en el mes nacional de la ciberseguridad. Probablemente muchos de los auditores no lo deben saber. Tenemos una ley, que es una ley, tengo que también comentarlo, fue mi primera ley, por eso le tengo mucho cariño, la 21.113, que declara el mes de octubre el mes nacional de la ciberseguridad para promover el conocimiento. Todos los años cambia, todos los años las amenazas son distintas, los problemas son distintos, la tecnología es distinta. Y lo segundo, ejercitarnos, tenemos que tener ejercicios nacionales de ciberseguridad. Pero, y aquí en el segundo punto, necesitamos cambiar nuestras leyes. Los delitos que aparecen hoy no se pueden atacar, no se pueden enfrentar, porque nuestra ley de delito informático es muy antigua. Es de antes del Facebook, del WhatsApp y de todo. Que es lo que hemos trabajado en el Senado entonces, la nueva ley de delitos informáticos, que ya está lista a salir a discusión en sala, para poder garantizar la persecución del crimen, no solo en Chile, el crimen transnacional. Los ciberdelincuentes atacan de todos lados.
Lo tercero que estamos trabajando es algo fundamental, nuestros datos. Los datos personales ya están consagrados, el derecho a la protección de ellos en nuestra Constitución. Artículo 19, el mismo artículo que protege la vida es el que protege los datos personales. ¿Qué tenemos que tener entonces? Institucionalidad. Y estamos creando una nueva agencia de protección de datos. Ojalá con la máxima autonomía que nos garantice que nuestros datos van a ser cuidados por el Estado, cuidados por los privados. Y si alguno los filtra o los vende, los multamos y se les sanciona de forma muy dura. ¿Qué nos falta? Y ahí viene la tercera parte. Toda la nueva institucionalidad. Necesitamos darle forma a lo que tenemos hoy, que es un delegado presidencial, un asesor. Necesitamos una agencia de ciberseguridad. Tal como enfrentamos, no sé, las catástrofes con la ONEMI, necesitamos enfrentar los ciberataques con una agencia de ciberseguridad, que tiene que preocuparse de la protección de la infraestructura crítica. Ese es el elemento esencial porque depende nuestra vida de ellos. Y finalmente, conocimiento. ¿De qué es lo que estamos hablando? De generar conocimiento propio, local, tener independencia digital. Y ese conocimiento en un Instituto Nacional de Ciberseguridad que se investigue y que sea capaz de promover este INCIBER. Además, no tenerlo en Santiago, ¿por qué? Porque todos los modelos del mundo que hemos analizado, en Israel a 110 kilómetros de Jerusalén o Tel Aviv, en España a 328 kilómetros de Madrid, en Australia, en el sur, en la región de Victoria. Proponemos entonces convertir a Valparaíso en la capital de la ciberseguridad del Pacífico Sur. Un edificio que está ahí a la entrada, el edificio tecnológico que está en Curauma, es el mejor lugar que hemos encontrado. Puede que haya otro, pero sí esa capacidad que le dé a Chile autonomía. Chile tiene talentos digitales y tiene que entender si va a entrar en esta nueva industria digital, tiene que hacerlo de forma segura. La industria de la ciberseguridad también es parte de los objetivos de la política nacional. Y Chile tiene ante el resto de los países una responsabilidad porque podemos ser los promotores en la región. En América, y lo escuchábamos en el seminario, muchos países no han avanzado en esto. Bueno, ahí es donde Chile con esa responsabilidad a sus vecinos puede ir en ayuda. Y si tenemos institutos, tenemos conocimiento, vamos a poder liderar aquí en la sector. Perfecto. Senador, muy claros los 4 puntos que han... Se puede ver que hay un diseño bastante acabado. Y todos sabemos que desde que se plantea esto en el Congreso, se generan leyes, hay un proceso de discusión, pueden ser meses, años a veces. Sin embargo, hoy día estamos siendo víctimas de ataques día a día. No voy a nombrar naciones en particular, pero todos sabemos que hay ciertas naciones que tienen ejércitos electrónicos y que incluso generan ingresos a través de eso, engañando a la gente con phishing o generando a veces ataques muy sofisticados con ingeniería social. Con inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo hoy día podemos irnos preparando, protegiendo, de qué manera la realidad que estamos viviendo hoy día tiene que conocerla el país, los empresarios, los usuarios? ¿Qué podemos hacer para que en la medida que todas estas excelentes iniciativas se llevan a la práctica, en el camino no suframos consecuencias porque esto ya está sucediendo? No es algo que nos estén avisando que nos van a atacar. Esto ya no es película de futuro ni ciencia ficción, esta es la realidad del día a día. Y lo primero tenemos que estar conscientes. ¿Qué es lo que estar consciente? Entender y efectivamente que las fronteras ya no nos resguarda la frontera terrestre, donde poníamos a la policía de investigaciones para controlar los migrantes, o la frontera aérea, que la Fuerza Aérea defendía, o la frontera marítima, donde la Marina impedía el narcotráfico o todo el contrabando. La frontera está aquí mismo. Hoy esos actores estatales, y te puedo nombrar uno, esto lo escribe Mandiant. Mandiant es una empresa de análisis que da servicio a la NSA, al organismo de inteligencia más avanzado de Estados Unidos, parte de FireEye, ha descrito las amenazas persistentes avanzadas, la APT. Y la APT-38 se llama el Grupo Lazarus. El Grupo Lazarus está radicado en Corea del Norte. Bueno, Corea del Norte, aquí no existe la internet que no sea del Estado, no existen los computadores que no sean del Estado. O sea, es un actor estatal. Y así se le reconoce, actores estatales que están haciendo campañas ofensivas muy sofisticadas. Pero ese actor estatal también tiene la contraparte con los grupos de crimen organizado. Si ya el narcotráfico dejó de ser el delito de mayor lucro, no, la gente se cambió, están en el cibercrimen. ¿Y por qué? Porque hay menos riesgo, hay más utilidad y es más fancy, es más entretenido. O sea, nosotros enfrentamos como sociedad a grupos estatales altamente entrenados y a ciberdelincuentes con organizaciones criminales poderosísimas. O sea, la simetría gigantesca. Y al otro lado estamos solos. ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, entender que cada uno, las personas, son la primera barrera de defensa y somos la última barrera. Después hay muchas cosas técnicas, pero cosas básicas y sencillas. Por ejemplo, si usamos claves, ojalá la clave no sea única, 14. no sea un 2, 3, 4. Esa es la mía, senador, no la Claro, diga, por no, favor. Bueno, era fácil, esa era fácil saberla. O las combinaciones, muy fácil saber, y ahí es donde las inteligencias artificiales, dime quién eres y te diré cuál es tu clave. O sea, básicamente con la información que uno publica en las redes sociales, uno podría construir claves, aunque sean sofisticadas, conociendo los perfiles de las personas. Lo segundo, usar los segundos factores de autenticación. Hoy la empresa te pide de repente, sí, pero contésteme al celular su código o deme una coordenada distinta para yo asegurarme que usted es la persona. Entender que eso que uno diría me molesta, que le incomode, sí. Qué bueno que la seguridad nos incomode porque con eso nos protegemos. Y no solo segundos, terceros factores de autenticación, o sea, tenemos que poner inteligencia artificial. Fíjense la foto. Hoy en día, este mismo video puede tomarlo una inteligencia artificial, ponernos una máscara y hacernos hablar lo que queramos. Y podríamos estar insultándolos a ustedes en vivo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Que esta transmisión esté con una más que encriptada, con una firma digital, asegurando que lo que estamos generando no ha sido alterado. Un blockchain. Bueno, blockchain, te fijas, entonces hoy todo se puede alterar. Tú puedes alterar los datos y robarte los datos de la tarjeta de crédito, ya tenemos seguro, pero te pueden robar datos privados sensibles, tu ficha clínica que tú no quieres que se sepa, o te pueden afectar una elección. La democracia está en riesgo. ¿Qué hay que hacer entonces? Darnos cuenta de la amenaza y prepararnos. Y usar cosas simples y sencillas. Estamos en el medio de la ciberseguridad, el lunes parte del Cyber Monday, el Cyber Monday, este gran compra por internet, recomendarle a las personas, no usen Wi-Fi abierta en cualquier lugar, no usen las claves en lugares públicos. Vean que las barras tengan los candaditos verdes, que están por lo menos con certificados válidos para que permitan asegurarse que uno está hablando con el que realmente dice que es. No entrar en los mails, los phishing. Tan sofisticado hoy que es muy fácil caer. Incluso a uno lo pueden suplantar la identidad del mail y uno cree, no, si el mail corría, está todo bien. O sea, hay que encontrar hasta errores ortográficos o patrones o decir, qué raro que esto... Es muy sutil a veces. Es demasiado sutil y ahí tenemos que ser expertos en detectar quién nos está tratando de engañar. Senador, se nos va a acabar el tiempo, nos No quedan unos minutos, pero yo le quiero preguntar algo y le preguntamos a la subsecretaria Gidi. ¿Cómo comunicar esto más masivamente? El tema de la transformación digital y la necesidad de ponernos las pilas y no de quedarnos en un discurso que se nos olvida a los 10 minutos de bajarnos del avión de vuelta de Silicon Valley, de Singularity en este caso, pero en el caso particular también de la ciberseguridad, ¿cómo comunicarlo? No sería necesario, me pregunto yo, y se lo dije a la subsecretaria, cuando yo hablo de los medios van a cubrir lo que vende. Entonces no sería necesario tener estrategias de comunicación subsidiadas por el Estado, en canales de televisión que eduquen a nuestra gente, que inspiren con la transformación digital, pero también que eduquen estos temas de ciberseguridad. Bueno, mira, primero, la tecnología, aunque sea digital, no ha podido destronar a la radio. O sea, lo primero que tiene mayor penetración es la radio. Ustedes llegan a los lugares más remotos, donde no hay 5G, 3G, 2G, Edge, no hay nada. O sea, la radio, y si ustedes generan cápsulas y las podemos preparar, contenidos, podemos llegar a mucha gente. Es decir, invitarlos, no solo en el medio de la ciberseguridad, en todos los meses. Lo segundo, estamos trabajando en el Parlamento, en el Senado, para tratar de tener una señal de TVN Congreso abierta, libre, con estos temas, que son los temas relevantes, porque obviamente el rating, y hoy que se mide en personas, que es mucho más delicado, va a ser muy difícil. Ese es uno de los mecanismos. Tenemos ya formado una comisión, está trabajando el presidente del Senado, senador Jaime Quintana, porque quiere que ese sea uno de sus ejes. Pero tenemos que llegar a regiones. Y aquí viene el tema. Esto no solo se tiene que quedar en la élite y en una comuna de Santiago. Tenemos que llevarlo a todas las comunas del Gran Santiago y ojalá replicar esto mismo. Y después tenemos que llevarlo no solo a las capitales regionales, a cada una de las comunas. A cada rincón. En los Andes, por ejemplo. Ustedes son muy escuchados. Bueno, tenemos que ir a los Andes. En San Antonio, la Isla Pascua, sin ir más lejos, Rapa Nui. Todos tienen que ser capaces de entender en qué estamos y saber qué tienen que hacer. Si nos preparamos para enfrentar terremotos y logramos generar una cultura y sobrevivimos a los terremotos, somos campeones. Bueno, podemos hacer lo mismo en los ciberataques, ser campeones nacionales. ¿Por qué? Porque tenemos la vocación para hacerlo y porque estamos todos disponibles para lograrlo. Perfecto. Yo antes de despedirnos, senador, tengo que comentarle a nuestros auditores y recomendarle, comienza a vender con la opción más conveniente de Chile para todo tipo de negocios, Transbank, confiable, estable y segura.
hazte cliente en transbank.cl. Ahora sí, senador, muchas gracias. No, gracias muy a interesante. usted, lo felicito por lo que están haciendo. Además, Transbank es gente que toma la seguridad en serio. La ciberseguridad tiene empresas internacionales adentro que los verían y los verifican. Nuestro sistema tiene que ser digital, pero tiene que ser seguro. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a senador. usted.